Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, hoy día quiero ocuparme de algo para que todos tomemos una reflexión y nos demos cuenta de lo equivocado que hemos estado muchas veces. Porque en nuestra Biblia, en la Biblia que existe en todos los hogares, esa Biblia que existe en casi todo el mundo, pero muy pocos la comprenden de verdad. Es un libro que en el fondo de todo esto está tan mal interpretado que su propio nombre convirtió en sinónimo de catástrofe en todos los idiomas del mundo entero, porque tú mencionas una palabra en una conversación y la gente piensa que cuando tú hablas del apocalipsis de la Biblia, son las pandemias, las guerras, el fin del mundo, con efectos especiales, ciudades ardientes, pero aquí te voy a narrar algo que de verdad, que nadie te lo dice. La primera palabra de ese libro en el idioma original en el que fue escrito no significa destrucción, no significa caos, no significa el fin del mundo, significa literalmente quitar el velo. Su nombre es Apocalipsis y durante 2000 años la humanidad ha estado leyendo el título al revés. Ese libro no llegó para aterrar, llegó para descorrer una cortina, para poder mostrarle al mundo lo que siempre estuvo ahí visible detrás de la superficie de la historia. Y el hombre que la escribió no lo hizo desde un palacio, ni desde una escuela de teología. Lo hizo desde una roca en medio del mar Egeo. Viejo, exiliado, probablemente convencido de que nunca volvería a ver a las comunidades que amaba. Su nombre era Juan, y lo que vio en aquella isla cambió para siempre la arquitectura de la fe cristiana. Pero para entender por qué los 22 capítulos del Apocalipsis son la clave de toda la Biblia, primero necesitas entender el mundo en el que Juan vivía. Porque el contexto no es un detalle menor, es todo. Estamos en aproximadamente el año 95 después de Cristo. El Imperio Romano domina el mundo conocido con una eficiencia brutal. Y en el trono de Roma hay un hombre llamado Domiciano, el último de la dinastía Flavia, un emperador que hizo algo que sus predecesores habían evitado con mucho cuidado. Exigió ser adorado como Dios. Sí, como si fuera un Dios real, mientras todavía estaba vivo, no como símbolo político, no como un título honorífico, sino como Dios real presente que merece incienso y postración. Y eso ponía a los cristianos en una posición imposible. Las 7 iglesias a las que Juan escribe en los primeros capítulos del Apocalipsis no son abstracciones teológicas, son comunidades reales, en ciudades reales de lo que hoy es Turquía, Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ciudades integradas en el sistema comercial, social y religioso del imperio. Ciudades donde negarte a quemar incienso ante las imágenes de César no era una preferencia personal, era una declaración de guerra. Algunos de esos creyentes ya habían muerto por esa convicción. Otros estaban considerando ceder, algunos ya habían cedido, y en ese momento exacto Juan, el último apóstol vivo, desterrado en la pequeña isla penal de Patmos, recibe una visión apocalíptica. 1.10 dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó detrás de él una voz, como el sonido de una trompeta, y la frase griega original en
Neumati no describe un estado de sueño ni un trance ordinario. Los exegetas del texto señalan que implica una experiencia de percepción completamente alterada, donde la realidad espiritual se vuelve más vívida que la física. Juan se voltea y lo que ve no es un ángel genérico, no es una figura etérea de luz suave. Ve a alguien con los pies como bronce bruñido en horno ardiente, con ojos como llama de fuego, con una espada de doble filo saliendo de su boca, cuyo rostro real como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y Juan, que había recostado su cabeza en el pecho de ese mismo hombre durante la última cena, cae a sus pies, como muerto. Eso es lo primero que el Apocalipsis quiere que entiendas. El Jesús manso y accesible que conoces de los evangelios y el Jesús de Juan que ve en Patmos son el mismo ser. Y si el discípulo amado cae como muerto ante su presencia, ¿no debería decirte algo sobre la magnitud de lo que este libro está a punto de revelarte? Porque yo quiero mostrarte algo sobre la arquitectura del Apocalipsis que la mayoría de los lectores nunca notan. Porque este libro no es una secuencia cronológica de los eventos futuros. No es un calendario del fin del mundo. Por favor, entiéndelo bien. Es una construcción literaria deliberada y sofisticada con una lógica interna que una vez que la ves no puedes dejar ya de ver. El Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y esos 22 capítulos se organizan en torno a una estructura que los estudiosos llaman concéntrica o quiástica, donde los temas se espejean entre sí desde el centro hacia afuera. El núcleo del libro, el punto desde el que todo irradia. No es una bestia, no es el número 666, no es el jinete sobre el caballo blanco. Es el trono 4 veces en los primeros versículos. El capítulo 4, antes de que aparezca ninguna de las visiones de juicio, Juan menciona el trono y luego sigue mencionándolo porque el estudioso griego David Aune, en su comentario técnico sobre el Apocalipsis, identificó que la palabra trono, aparece 47 veces en el libro para comparar. No aparece ni una sola vez en el Evangelio de Marcos, una vez en Lucas y 4 veces en Juan. En el Apocalipsis, el trono es la obsesión. ¿Por qué? Porque Juan está escribiendo para gente que vive bajo el terror de otro trono, el de Domiciano, el de Roma. Y la pregunta que estas comunidades están haciéndose, a veces en voz alta y a veces demasiado aterradas para verbalizarla, es esta: ¿quién está realmente en control? Pero el Apocalipsis no responde esa pregunta con un argumento filosófico, la responde con una imagen, con una visión tan abrumadora de la soberbia divina que hace que el trono de Roma parezca una silla de jardín. Mira el capítulo 4. Juan sube al cielo en visión y describe lo que ve. Hay un trono, sobre el trono, alguien cuyo aspecto es como jaspe y cornalina, alrededor del trono, un arco iris como esmeralda. Alrededor del trono, 24 ancianos con coronas de oro, y ante el trono 4 seres vivientes que no cesan de decir día y noche sin parar, jamás: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el mismo cántico que resuena en el libro de Isaías, capítulo 6. Juan lo sabe, sus lectores lo saben, y la conexión no es accidental.
El Apocalipsis está construido como una catedral de ecos bíblicos. Existen más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento en sus 22 capítulos, y ninguna de ellas es cita directa. Juan no copia, teje, toma el hilo de Génesis, de Éxodo, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Zacarías, y los entrelaza en una visión completamente nueva. Por eso nos lleva a algo que no puedes perderte. Tú tienes que entender que vamos a continuar hablando sobre este libro. El Apocalipsis es, entre otras cosas, la resolución de todos los hilos narrativos que la Biblia dejó abierto desde el principio. Así es, la Biblia comienza en el jardín. Génesis capítulo 2, hay un río, hay árboles, hay frutos, hay presencia directa de Dios, caminando entre los seres humanos. No hay templo, porque no hace falta uno. Dios y la humanidad comparten el mismo espacio, sin intermediarios. Entonces llega la ruptura. En el capítulo 3 del Génesis, la serpiente, el engaño, la desobediencia, y la consecuencia más devastadora no es el dolor, ni el trabajo difícil, ni la mortalidad, aunque todo eso viene, porque la consecuencia más devastadora es la expulsión. La humanidad es sacada del jardín, y el Génesis 3:24, Dios coloca querubines con una espada encendida que gira en todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Y desde ese momento toda la Biblia es la historia de cómo Dios trabaja para desactivar esa espada, para reabrir ese camino, para hacer posible lo que fue imposible desde el Edén. Ahora salte el Apocalipsis capítulo 22, los últimos versículos del libro, los últimos versículos de toda la Biblia, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, el mismo que fue bloqueado en Génesis 3, ahora no solo es accesible, sino que está en el centro de la ciudad, a ambos lados del río, produciendo frutos todos los meses, con hojas suficientes para sanar a todas las naciones. Y la serpiente, la que inició todo en el jardín del principio, aparece también en el Apocalipsis. En el capítulo 20 se le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el Satanás. Es finalmente sellada, juzgada, eliminada del diccionario de la historia. Lo que comenzó en el jardín termina en una ciudad jardín, porque el arco narrativo completo de la Biblia cabe entre esas dos imágenes, y el Apocalipsis es donde ese arco se cierra. Pero aquí hay algo que la mayoría de los seres humanos pasan por alto, y que cambia completamente cuando lees el libro del Apocalipsis. No solo cierra el arco del Génesis, también resuelve tensiones que ningún otro libro del Nuevo Testamento termina de responder. Entonces, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento recibe visiones de 4 bestias que representan imperios, una piedra que destruye, una estatua, un anciano de día sentado en un trono con millones sirviéndole, y un hijo del hombre que viene en las nubes y recibe el dominio eterno. Daniel 7 del 13 al 14. Pero al final del libro de Daniel, cuando el profeta quiere entender el significado completo de lo que ha visto, un ángel le dice algo perturbador: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9. El libro está sellado. El significado completo queda suspendido. Ahora ve el Apocalipsis capítulo 5 de Juan. Juan ve en la mano del que está sentado en el trono un libro enrollado, sellado,
con 7 sellos y una pregunta llena el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie puede. Juan llora, pero entonces uno de los ancianos le dice: Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y Juan mira esperando ver al león y ve un cordero como inmolado. Ese momento, ese giro de la expectativa, es quizás el instante teológico más denso de todo el Nuevo Testamento. El león que conquista lo hace tomando la forma del cordero que fue sacrificado. El poder definitivo del universo no opera por dominación, sino por entrega. Y ese cordero inmolado es quien puede abrir el libro de Daniel. No pudo leer hasta el final el Apocalipsis. Es, entre otras cosas, el libro de Daniel que tuvo que cerrar. Finalmente abierto ahora. Déjame mostrarte la estructura de los 22 capítulos con más detalle, porque hay un patrón aquí que los lectores apresurados nunca lo descubren. El libro se puede dividir en 3 grandes movimientos que varios eruditos, incluyendo el teólogo Richard Wallmark, en su obra fundamental sobre el Apocalipsis, han identificado con claridad. El primer movimiento abarca los capítulos del 1 al 3 en el libro de las cartas. 7 mensajes personales a 7 iglesias reales, diagnósticos precisos de comunidades específicas, sus fortalezas, sus fracasos, sus tentaciones, sus promesas pendientes. Este movimiento ancla todo el libro en la realidad concreta. No estamos leyendo especulaciones abstractas, estamos leyendo cartas a gente real que sufre problemas reales. El segundo movimiento va del capítulo 4 al 19 en el libro de los sellos, las trompetas y las copas. Es donde está toda la iconografía de la cultura popular asociada con el Apocalipsis. Los 4 jinetes, las plagas, las bestias, el número 666, la Gran Babilonia, la Grande. Este movimiento es el más mal leído de la Biblia entera. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo lo lee como una secuencia cronológica de eventos futuros y probablemente no lo es. Porque los eruditos que estudian la estructura del texto argumentan que los 3 escenarios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas no son 3 series distintas de eventos que ocurren uno después del otro. Son 3 miradas al mismo periodo, desde ángulos diferentes, con profundidad creciente, como 3 pinturas del mismo paisaje, cada una revelando detalles que las otras no muestran. El tercer movimiento va del capítulo 20 al 22, es el libro de la consumación, el milenio, el juicio final, el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Este es el territorio donde la Biblia entera ha estado apuntando desde Génesis capítulo 3, y si miras estos 3 movimientos juntos, verás algo fascinante. El primero comienza con Jesús caminando en medio de 7 candelabros de oro, presente en la comunidad visible de la iglesia. El último termina con Dios habitando directamente con su pueblo, en una ciudad que no necesita sol porque Dios mismo es su luz. La presencia, que es el primer movimiento, requiere visión sobrenatural para ser percibida en el tercer movimiento. Es la realidad cotidiana y eterna de todos. Pero quiero detenerme en algo que pocas veces se explica sobre el vocabulario del Apocalipsis, porque hay una palabra que Juan usa más que ninguna otra para describir a Jesús, y esa palabra no es la que esperarías tú. No es rey, no es señor, no es hijo de Dios, es Arnión, cordero. En los 22 capítulos, Juan llama a Jesús el Cordero 28 veces,
Para comparar, la palabra aparece solo 4 veces en el resto del Nuevo Testamento. Combinando en el Apocalipsis es casi un título exclusivo de Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Cordero es la imagen que conecta el libro con el sistema sacrificial completo del Antiguo Testamento. Desde el Cordero que Abraham encontró en el monte, moría donde iba a sacrificar a Isaac en Génesis 22, desde los corderos de la Pascua, cuya sangre de los dinteles protegió a Israel en Egipto en el Éxodo 12, desde los corderos del tabernáculo y del templo que se ofrecían continuamente por el pecado. El sistema entero del Antiguo Testamento señala hacia un sacrificio definitivo. Y Juan, en el Apocalipsis, dice que ese cordero no es solo la víctima que murió, es el soberano que reina, el mismo que fue inmolado. Estás ahora en el centro del trono, Apocalipsis 5, 6. Mira, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, en pie, no tirado en el suelo, no es posición de derrota, en pie, presente, activo. El cordero no solo cerró la cuenta del pasado, está gobernando el presente. Y aquí quiero mostrarte algo que rompe completamente con la manera en que la mayoría de las personas han sido enseñadas a leer el Apocalipsis. Y obedecimos y lo hicimos así. El libro no es un manual de terror, no es un manual de resistencia. Vuelve al contexto. Juan escribe con gente, para gente perseguida por el Imperio Romano, gente que ve a sus vecinos prósperos, integrados, cómodos en el sistema de Domiciano, y que se pregunta, ¿valdrá la pena seguir resistiendo? ¿No sería más fácil quemar ese pellizco de incienso ante la imagen del César y seguir con la vida? Es una pregunta. El Apocalipsis no responde esa pregunta dándoles información sobre el futuro. Les responde revelándoles la realidad presente ante sus ojos físicos. No pueden ver. Ves al César en su trono, con su poder absoluto. Mira más arriba, hay otro trono, con alguien sentado que tiene jaspe y cornalina y un arco iris de esmeralda. Y ese ser no está amenazado por Domiciano, no está nervioso, no está improvisando. ¿Ves a tus hermanos morir en el circo? Sí. Mira debajo del altar celestial, Apocalipsis 6, 9 y 10. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causas de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran aquí en la tierra? Están vivos, están conscientes, están esperando y no están abandonados. ¿Ves a Babilonia, el símbolo del poder imperial corrupto, dominando el mundo con lujo y violencia? Lee el capítulo 18. En una hora cayó tu riqueza, en una hora la presencia que el imperio parece tener es una ilusión temporal. El Apocalipsis es un libro que está escrito para gente que necesitaba ver más lejos de lo visible, no para asustarlos con el futuro, sino para anclarlos en una realidad más profunda que el presente. Pero ahora necesito llevarte al punto en que más gente malentiende de todo el libro. El número de todo el mundo conoce el que aparece en películas, en tatuajes, en novelas de suspenso, en titulares periodísticos. 666, Apocalipsis 13:18. ¡Ay, qué sabiduría el que tiene entendimientos! Cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Antes de ese número
que se convierte en especulación sobre chips de microchip, precedentes o códigos de barras. Detente, por favor. Y es que quiero que observes lo que realmente te voy a decir en este momento. En el texto griego original, que el texto usa una práctica llamada gemática. En las letras del alfabeto tiene valores numéricos y los nombres se pueden calcular sumando esos valores. Era una práctica común en el mundo antiguo, no exótica ni misteriosa. Los estudiosos del texto argumentan de manera sólida y con considerable consenso académico que el número 666 corresponde mediante la gematría hebrea el nombre del emperador Nerón, César, lo que significa que para los textos originales del Apocalipsis ese número no era un misterio encriptado sobre el futuro distante. Era una referencia que podían reconocer, era código para hablar de la figura que más representaba la oposición al reino de Dios. En su tiempo, sin escribir el nombre directamente y arriesgarse a consecuencias peligrosas, pero hay algo todavía más profundo. Todavía el 7 es a lo largo del Apocalipsis el número de la plenitud, de la completitud, de lo divino. El 6 es el número que siempre se queda corto. 1 menos de 7 y el 66 no es solo un nombre, es la imagen de algo que intenta ser absolutamente divino, que se proclama a Dios y que sin embargo no puede llegar. Siempre le falta 1, siempre se queda en 6. Es el retrato numérico de toda la pretensión del poder absoluto que no es el poder de Dios. Cualquier sistema, cualquier ideología, cualquier gobierno que exija lealtad total y se ponga en el lugar de que solo corresponde al creador el 666, no porque tenga ese número, es una base de datos, sino porque esa es su naturaleza. Y aquí está lo que el Apocalipsis quiere que veas, ese poder. Primero, casi siempre cae, siempre sin excepción. El capítulo 18 lo muestra como una ere. El ere elegía de lamento, que es al mismo tiempo uno de los textos más políticamente agudos de toda la escritura. Los reyes de la tierra, los mercaderes, los navegantes, todos lloran cuando Babilonia cae. Había destruido su prosperidad sobre su permanencia y su permanencia era una mentira. Ahora, déjame llevarte al capítulo que más directamente te va a conectar con el Apocalipsis, con todas las narrativas bíblicas precedentes. El capítulo que explica por qué este libro no es solo el final de algo, sino el punto de convergencia de todo. En el Apocalipsis capítulo 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Observa la dirección del movimiento. La nueva Jerusalén no es un lugar al que los humanos suben. Es un lugar que desciende. El cielo no reemplaza a la tierra, viene a habitarla. La separación entre lo sagrado y lo cotidiano no termina. Cuando los humanos logran finalmente escapar de la materia, termina cuando Dios decide venir a quedarse en la materia y entonces escucha lo que una gran voz desde el trono dice en ese momento. Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y la morada con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra tabernáculo en el texto griego eskene, tienda, la misma clase de estructura que Israel construyó en el desierto para que Dios habitara en medio de ellos, pero ahora no es una tienda de lino y cuero que hay que armar y desarmar cada vez que el campamento se mueve. Es en realidad eterna,
Sí, es la realidad eterna, es Dios mismo instalándose definitivamente en el mismo espacio de la humanidad. Y entonces el texto dice algo que le cambia el significado a todo el sufrimiento descrito en los capítulos anteriores. Enjugará Dios toda, enjuagará, porque acá está escrito mal, pero enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vuelve mentalmente a los capítulos 6, 7 y 8, a los mártires debajo del mar, preguntando hasta cuándo, a las plagas, a la guerra, al lamento, a las persecuciones de las comunidades, a las que Juan describe. El Apocalipsis no ignora ese dolor, lo registra con una honestidad brutal, pero lo ubica dentro de un arco, donde la última palabra no tiene el sufrimiento, la tiene la mano que enjuaga las lágrimas, pero hay algo más en la descripción de la Nueva Jerusalén que merece que nos detengamos, porque Juan describe sus dimensiones con precisión casi matemática. La ciudad es un cubo de 12.000 estadios de largo, de ancho y de alto. En el sistema de medidas antiguas equivale aproximadamente a 2.200 kilómetros en cada dirección. Un cubo perfecto, donde aparece un cubo perfecto en la Biblia, en la Primera de Reyes 6:20, el lugar santísimo del templo de Salomón era un cubo perfecto, 20 codos de largo y 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Era el espacio donde habitaba la presencia de Dios, al que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, con sangre de sacrificio. En el Apocalipsis la ciudad entera es el lugar santísimo. No hay sección reservada para sacerdotes, no hay cortina que separe lo santo de lo accesible. Toda la ciudad, con toda su gente, es el espacio donde habita Dios. Y en consecuencia no hay templo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, el templo, fue siempre una solución provisional, un dispositivo para hacer posible la presencia de lo infinito, en condiciones que no podían contenerlo plenamente. Cuando no hay condiciones que necesiten ese andamiaje, el andamiaje desaparece, lo que queda es lo real. Si estás viendo conexiones en esto que nunca habías visto, yo te pido que analices todo lo que vas a escuchar y estás escuchando, porque necesitamos estar lo suficientemente preparados para seguir escuchando, y al final yo quiero darles una explicación de una relación con otra cosa para que todos podamos comprender por qué hoy día me he ocupado de compartirles esto de la Biblia que tienes en tu hogar. Es necesario que todo lo que acabas de entender cambia cómo se lee el libro entero. Sí, pero ahora quiero hablarte del vocabulario más importante del Apocalipsis, una palabra que Juan repite con una frecuencia que no puede ser accidental ni casual. Vencer aparece 17 veces en el Apocalipsis. Para comparar, aparece solo 6 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y combinando en cada una de las 7 cartas del capítulo 2 y 3, Jesús hace una promesa específica: al que venciere, al que venza, le daré del árbol de la vida. Al que venza, no sufrirá daño de la muerte. Segunda, al que venza, le daré una piedra blanca con un nombre nuevo. Al que venza, le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 21, cuando la Nueva Jerusalén ya está establecida y Dios habita con los humanos, la voz desde el trono lo resume así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero aquí está la pregunta que el libro mismo responde: ¿cómo vence el pueblo de Dios en el Apocalipsis? ¿Con armas?
con insurrección política, derrotando al Imperio Romano en el campo de batalla. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres elementos: la sangre del Cordero, que no es la sangre de ellos, que ellos derraman, sino la que fue derramada por ellos, la palabra de su testimonio, que es la fidelidad a lo que creyeron, incluso bajo presión, y el menosprecio de sus propias vidas hasta la muerte, que es la disposición a perder lo temporal por lo eterno. El Apocalipsis define la victoria de manera completamente contraria a cómo lo define el mundo, y eso es deliberado, porque todo libro es una crítica a los sistemas de poder que definen el éxito en términos de dominación, de riqueza acumulada, la influencia política. El cordero que venció siendo inmolado es el modelo de toda victoria genuina. Hay un pasaje en el capítulo 10 que casi nunca se enseña y que es, en mi opinión, uno de los más personalmente perturbadores. El libro de Juan ve a un ángel poderoso que desciende del cielo con un pequeño libro abierto en la mano. El ángel le dice a Juan que tome ese libro y se lo coma. Juan lo toma y se lo come. Y el texto dice que era dulce en su boca como la miel, pero cuando llegó a su estómago se volvió amargo. Es la imagen más honesta sobre el proceso de internalizar verdades difíciles que existen en toda la Biblia. La revelación de Dios tiene un dulzor inicial, la maravilla de entender algo que antes era oscuro, la belleza de ver el patrón completo. Pero cuando esa revelación baja al nivel donde tienes que vivir con lo que implica cuánto el costo real de la fidelidad se hace concreto en tu propia vida, se vuelve amargo. Juan no dice que la revelación deje de ser verdadera. Cuando se vuelve amarga, dice que es amarga después de ser dulce. Ambas cosas son parte de recibirla realmente. Ese pequeño libro que Juan come es posiblemente la mejor descripción del proceso completo de lectura del Apocalipsis que podría existir. Entra como maravilla, sale como exigencia. Ahora permíteme mostrarte algo sobre cómo el Apocalipsis conecta con el pequeño, con el Evangelio de una manera que la mayoría de los lectores nunca articulan claramente. En los 4 evangelios Jesús proclama el reino de Dios, lo describe en parábolas, lo muestra en milagros, lo encarna en su persona. Pero los evangelios terminan con la ascensión y una promesa pendiente. Vendrá otra vez las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, Santiago o Juan desarrollan la teología de lo que significa vivir entre la primera venida y la segunda. Son cartas para el tiempo de espera. El Apocalipsis para el tiempo de espera es la revelación de lo que sucede cuando la espera termina. Es el epílogo de los evangelios que dejaron abiertos, y la manera en que lo cierra no es un triunfo político, ni con catástrofes, ni lista, es una invitación, porque los últimos versículos del capítulo 22, los últimos versículos de toda la Biblia dicen esto: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Después del 22 capítulos, la visión cósmica de bestias y dragones, de trompetas y de plagas, de juicio y nueva creación, porque la última palabra del libro más dramático de toda la Biblia es una invitación abierta, gratuita, sin condiciones más allá del deseo de recibirla, el agua de la vida. En el capítulo 22 es la misma corriente de Juan el Evangelista, mencionada en el capítulo 7 en su Evangelio, cuando dice en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Es la misma agua que Jesús ofrece a la mujer samaritana en Juan 4. Es el mismo río cuyas orillas están cubiertas por el árbol de la vida en la ciudad final. El Apocalipsis no termina con el ruido de la batalla, termina con el sonido del agua. Y aquí está todo lo que eso significa para nosotros. Seguimos viviendo como en las 7 iglesias de Asia, en un mundo donde el poder visible a menudo parece contradecir radicalmente cualquier noción. Y de que hay un Dios y soberano esperando y operando en la historia, los sistemas que oprimen nos prosperan cada día más. Y las personas que resisten pierden. El sufrimiento de los inocentes no parece tener respuesta inmediata ni visible, porque el Apocalipsis no hace desaparecer esa tensión con soluciones fáciles. La pregunta, con total honestidad, los mártires debajo del altar no obtienen respuesta instantánea. Y su pregunta de cuándo, se les da una túnica blanca y se les dice que esperen un poco más. Pero este libro hace algo que ningún sistema de filosofía puramente humana puede hacer. Ubica esa tensión dentro de un arco cuyo final fue revelado, no porque el sufrimiento no sea real, sino porque la última página ya fue escrita en ella. Y Dios habita con los suyos. Las lágrimas son enjuagadas. La muerte pierde su última palabra. Y el árbol que fue bloqueado en el jardín de los primeros produce sus frutos libremente para la sanidad de todas las naciones. El Apocalipsis es la prueba de que la Biblia no es una colección de libros piadosos sobre cómo vivir mejor, porque pienso que es el único relato, como la única pregunta al centro. ¿Podrá Dios recuperar lo que se perdió en el jardín? ¿Podrá hacer que lo roto vuelva a ser entero? ¿Puede el cordero inmolado ser también el león que vence? Y los 22 capítulos del Apocalipsis son la respuesta final, definitiva e irreversible, si no como especulación, no como esperanza vaga, sino como realidad ya sellada por la sangre del cordero, ya garantizada por la fidelidad del que dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Juan lo escribió desde una roca en el mar, desterrado, anciano, separado de los que amaba, y sin embargo lo escribió. No suena como derrota, suena como alguien que vio algo tan real y tan definitivo que el exilio dejó de ser el dato más importante de su situación. Es lo que el Apocalipsis ofrece a cualquiera que lo lea con ojos dispuestos a ver más lejos de lo inmediatamente visible. Por favor, no pensemos en terror, no especulación sobre el futuro, no un código secreto para descifrar la política contemporánea. Un velo quitado, una realidad revelada, un trono que nunca estuvo vacío y una invitación que todavía está abierta. El que tenga sed, venga. Y si este recorrido cambió tu manera de ver el Apocalipsis, o si te ayudó a ver las conexiones bíblicas que antes eran invisibles, yo te pido de todo corazón que ahora me escuches a mí, porque yo de verdad quiero decirte algo que para mí es sumamente importante. El Apocalipsis es algo que definitivamente está a punto de suceder. Pero todos los que estamos aquí escuchando todo esto, no necesariamente vamos a esperar que todo eso suceda. Porque si tienes sed, bebe el agua. Si tú eres de las personas que puedes hacer las cosas bien, hazlas, mi corazón. Pero si eres de las personas que estás esperando que te lo hagan todo por ti, estamos viviendo un momento muy difícil para esperar que los demás lo hagan todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Nosotros tenemos
que vivir todo bien. Y ahora estamos en el momento de comparar. Todo esto que te he compartido es de la Biblia que tú tienes en tu hogar. No es de la Biblia etíope, no es de los evangelios apócrifos, es de la Biblia que tú tienes en tu hogar. Y yo he precisado hoy día sacar esto para compartírtelo, para que tú tomes una definición y para que tú permitas en tu corazón cambiar todo totalmente. Tienes que mantener la lámpara con aceite encendida. No vayas a ser como las 10 vírgenes, 5 estuvieron despiertas y 5 se durmieron. Tienes que mantenerte todos los días alimentando tu lámpara. ¿Con qué? Con obras buenas, con acciones, con buenos tratos, con amor, con cariño, con dulzura, con ternura, con solidaridad, con fidelidad, con respeto, dando lo mejor de ti por los demás. Y lo más importante, amándote tú mismo, porque al amarte tú, ya no puedes darte el lujo de permitir hacer las cosas equivocadas. No vacíes el aceite de tu lámpara, por favor, acreciéntalo, auméntalo día a día, llénalo. Hazlo, por favor, hazlo. Es la única forma que yo te puedo decir de todo corazón que tú vas a conseguir hacer las cosas bien, mi amor. Si no lo haces, no vas a poder soltar nada de todo lo que yo he tratado de compartirte hoy día, porque tú tienes que soltar lo negativo, pero mantenerte con lo positivo dentro de ti. Es necesario reflexionar, mi corazón, es necesario sembrar de aceite tu lámpara y mantenerla encendida día con día. Eso no quiere decir que no vas a dormir en las noches, por supuesto que sí. Pero tú tienes que mantenerla encendida con aceite. ¿Y qué quiere decir eso, mi corazón? Ese aceite es todas las obras buenas que tú estás llenando en tu interior. Así es que ponte a trabajar, ponte a laborar para que tú consigas todo lo bueno, mi corazón. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes el día de hoy. De verdad, mis amores. Y ustedes saben que yo, besitos, los amo. Estamos en contacto. Chao. Gracias.